El humor en última instancia es una mirada desde, vamos a decirlo así, puede ser desde la empatía o desde el más absoluto surrealismo, pero nos permite sobrellevar no solamente los problemas individuales, sino como tú dices, también tratar de alguna manera flexibilizar lo que entendemos como vida real. Buenos días. Aquí entre nos, ¿cómo va el negocio? Si te ha tocado emigrar o estás inconforme con tu trabajo y buscas ingresos adicionales con lo que mejor sabes o más te gusta hacer, te puedo echar una mano. Soy Byron Barón, docente y emprendedor venezolano, y te quiero ofrecer ideas, recursos, información de valor para que puedas desarrollar tu emprendimiento. Y luego, a echarle pichón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, paisanos, docentes y emprendedores venezolanos en nuestra bella Venezuela y el resto del mundo. Hoy estoy muy contento, por fin, después de varios intentos, hemos podido conectarnos y quiero presentar a Joaquín Ortega, licenciado en estudios políticos, profesor, investigador, politólogo, docente, escritor, guionista, humorista, poeta. Es un chico polifacético, muy activo, muy enterado de la realidad venezolana, y quiero conversar hoy con él porque me interesa uno de los aspectos que él ha desarrollado, y es el humor. Creo que en esta realidad, en esta actualidad que estamos enfrentando, no solamente en el mundo a causa de la pandemia, sino particularmente en Venezuela por otra pandemia que traemos de hace un buen tiempo, creo que el humor es una herramienta que nos puede, que efectivamente nos ayuda a sobrellevar todo esto, ¿no? Y a fortalecer esa resiliencia y esa resistencia que necesitamos. Joaquín, preséntate, si me ha faltado algo por decir, bienvenido, es tu casa y gracias por tu tiempo y lo que vas a compartir con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muy contento también de estar aquí con ustedes y súper motivado a darle una perspectiva distinta a vamos a decirlo así, a la interpretación del mundo, que es una de las tantas cosas que hace el humor. El humor en última instancia es una mirada desde, vamos a decirlo así, puede ser desde la empatía o desde el más absoluto surrealismo, pero nos permite sobrellevar no solamente los problemas individuales, sino como tú dices, también tratar de alguna manera flexibilizar lo que entendemos como vida real. ¿Qué haces por verdadera vocación? O sea, no importa que no me paguen, yo lo sigo haciendo. Ok, yo creo que ambas facetas, la faceta, digamos, decirlo así, de las ciencias sociales, de ser profesor y de estar conectado a la interpretación del mundo, de la política y de la realidad sociopolítica del mundo, no es que sea la mayor vocación, pero digamos que es la que es peor pagada. Peor pagada porque vamos a decirlo así, la actividad educativa en Venezuela siempre ha sido la más postergada en términos de apoyar a los docentes, ¿no? A pesar de que Venezuela se vendió como el Estado docente desde los años 50, se ha convertido pues cada vez más en una carga, todo el elemento pedagógico y, por supuesto, como ha ocurrido con muchas cosas que dirige el Estado, dejan en última instancia el profesionalismo y la formación de muchos maestros, educadores, profesores, y entonces, bueno, eso genera que se ralentice, que se ponga todo siempre más lento, no solamente para el profesor, sino también para los propios alumnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un alto factor de vocación en la educación, porque en última instancia uno en la universidad termina siempre, para bien o para mal, subsidiando a la propia universidad y subsidiando a los propios estudiantes, ¿no? Ya sean en la época en se estudiaba por fotocopias o en la época en la que uno ponía de su propio bolsillo algún tipo de material videográfico
o el tema de desplazarse dentro de una ciudad que es tan complicada, o incluso actualmente el tema de las conexiones a Internet, que la universidad no permite que pagues eso, ¿no? Pero creo que eso por el tema de que la remuneración no es inmediata, pero uno está haciendo en última instancia un trato con el infinito, ¿no? Como ya se ha vuelto un lugar común, cuando tú educas a un niño, estás formando a un hombre y a su vez estás formando una familia y a su vez estás formando una nueva generación de personas que de alguna manera van a tener una forma de acceder al conocimiento, porque en última instancia en la universidad es mi posición, mi posición más universalista, valga la cacofonía. Una universidad implica que tengas un conocimiento enciclopédico y global. Si tú vas a hacer proselitismo, si vas a hacer ideologización, no estás haciendo universidad. Por supuesto, como dice el dicho, como dice el chiste, ciertas condiciones aplican, ¿no? Si hay gente que llega con todo el interés de ideologizar a las personas y ya hay personas que llegan ideologizadas y simplemente lo que hacen es fortalecer su punto de vista sesgado del mundo. ¿Cuál sería el título si te lo encargaran sobre un documental o para un documental sobre la actualidad venezolana? ¿Cuál sería la sinopsis de ese documental? Bueno, definitivamente uno siempre lo ve muy a la onda venezolana como una tragicomedia, ¿no? Venezuela puede ser llamado el documental Venezuela en tres actos, ¿no? Risa, llanto y lágrimas. Pudiese ser una de las opciones, ¿no? Pero definitivamente el caso venezolano, si lo enfocamos desde el punto de vista del humor, también nos conecta mucho con un estado mental, ¿no? Los venezolanos hemos sufrido mucho porque también estamos todavía inmersos, no todo el mundo, pero sí una gran cantidad de personas están inmersos en una suerte de adolescencia política, ¿no? Y ese tema es clave porque las sociedades crecen en la medida en que se toman en serio. Te puedes reír de ti mismo porque también es un mecanismo de liberación de demasiada presión. Cuando hay mucha presión te puedes reír de ti mismo, te ríes del ambiente y puedes recuperar el equilibrio, incluso hasta el equilibrio moral, ¿no? Pero definitivamente en el caso venezolano, por justamente la estructura que tuvimos de país petrolero, de país rentista, somos como muy dados a pedirle siempre a papá Estado o somos muy, vamos a decirlo así, como la metáfora del cuento de los tres cochinitos, somos los dos cochinitos que hacemos las casas con materiales efímeros y bueno, resulta que está el cochinito inteligente que es el que construye con concreto hasta que viene el lobo y le acaba las casas a los otros dos, ¿no? Entonces, bueno, la metáfora digamos, la imagen de ahí viene el lobo fue cierta en el caso venezolano, nos quedamos sin dinero por dilapidarlo y en la segunda vuelta, en este siglo XX, que fue desde el 2002 en adelante, que hubo ese segundo pico de ventas petroleras, de nuevo se volvió a dilapidar esa fortuna, no se invirtió y se convirtió básicamente Venezuela en un país saqueado, ¿no? Como actualmente existe. Que existen todavía posibilidades de producir dinero, tanto desde el punto de vista de la explotación de la tierra como desde la creación personal, sí es así, pero digamos que el formato organizacional y burocrático está diseñado para que hayan simplemente dos clases sociales, ¿no? Los que manejan directamente el poder del Estado y el poder de la renta y el poder de las armas, y el resto de las personas que son otra suerte de siervos de la gleba, otros súbditos, en este caso, no súbditos del siglo XXI. Entonces, bueno, eso es una cosa que tenemos que enfrentar, ¿no? Hemos sido muy, vamos a decirlo así, muy poco prácticos con muchas cosas y además hemos sido muy infantiles con respecto a la interpretación del mundo real, incluso también el tema de algunas cosas humorísticas, ¿no? Nosotros los venezolanos nos reímos de nosotros mismos menos de lo que nos reímos de los demás, es decir, somos más fácil de construir una dinámica sociológica desde la burla, a pesar de que en Venezuela tenemos también vamos a decirlo así, esa piel de aguantar lo que se llama en criollo el chalequeo, ¿no? Eh, Desde hace unos 10 o 12 años se le está diciendo a la dinámica de molestar a otro verbalmente, se le dice bullying. Yo creo que eso es un concepto exagerado por el caso venezolano con respecto al lenguaje cotidiano, porque también los venezolanos, sobre todo en los grandes espacios concentrados y en los lugares urbanos, nos burlamos mucho del otro también como un mecanismo de apoyo personal. Es decir, tratamos de minimizar un poco las desgracias a través de la echadera de broma. ¿Todo esto está curtiendo más al venezolano o ha habido una desinterés o una desconexión con lo que está pasando y eso se está aprovechando por parte
de quienes tienen el poder. ¿Cómo lo ves? Sin duda, el venezolano ha sido sometido a unas grandes presiones, no solamente emocionales, sino físicas, ¿no? Sí, es decir, el venezolano ha sufrido, lo vemos en la diáspora, 6 millones de personas mínimo en Venezuela, sin contar 2 millones de personas que tienen doble nacionalidad. Estamos hablando prácticamente de 8 millones de personas que nacieron en Venezuela, pero que se han ido desde el año 2000, ¿no? Con la agudización del año 2014 y el año 2016, que fueron los de mayor represión y asesinato, tortura. Además a eso agrégale el holodomor criollo, que fue todo este proceso de, vamos a decirlo así, de pauperación de los alimentos, en donde la gente murió de hambre. Estamos viviendo una generación que está conectada también con falta de proteínas y de carbohidratos, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente había una guerra contra el venezolano y había una guerra contra la democracia, en la cual los partidos políticos y los líderes políticos no estuvieron ni están todavía a la altura del reto en el cual nos encontramos, ¿no? Eso significa, entre otras cosas, que el venezolano sigue siendo, sin generalizar, básicamente ha sido una persona fundamentalmente buena e ingenua. Es decir, en Venezuela no han pasado tal vez peores cosas porque el venezolano sigue siendo ingenuo y bueno en la conexión inmediata intersubjetiva, ¿no? Eso, por supuesto, no quiere decir que no exista delincuencia, que no exista trampa, que no exista el abuso cotidiano, que no exista la viveza criolla, que no existan las microestafas, pero inevitablemente el saldo siempre es a mayor de la convivencia y de la bondad, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero definitivamente el liderazgo político no ha estado a la altura porque el sistema político venezolano, para bien o para mal, tiene una suerte de equilibrio, y ese equilibrio en términos de sistema político es como que viéramos una bicicleta. Una bicicleta de 2 ruedas, para mantenerse en equilibrio, necesita inevitablemente 2 ruedas. La rueda de adelante es el partido de gobierno y la rueda de atrás es básicamente la oposición, entendida como partidos políticos dominantes en distintos momentos. Lo hizo primero Justicia en su momento, lo hizo algunas alianzas de lo que es llamado G3, G4, Mesa de Unidad, Mesa de Negociación, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Con grandes y honrosas excepciones, prácticamente todos los partidos políticos desde el año 1999 en adelante han colaborado para que el régimen se mantenga donde está, porque hay una posibilidad de repartir poder y de repartir dinero desde el poder. Y cuando hablamos de eso es repartir contratos, repartir capacidades financieras, repartir los permisos para seguir haciendo cosas como lo que ocurre actualmente, como es la importación de alimentos, con el caso de los bodegones. Es decir, cada año el gobierno muy inteligentemente se inventa un sistema vamos a decirlo así, de liberar la presión, la olla de presión silba. Y ese silbato es, por un lado, hace 2 años fueron en la venta de food trucks, un año antes había sido, o 2 años antes había sido el saqueo organizado del llamado DACA o DACAzo, el año pasado fueron los bodegones, este año tal vez inventen algo, y casi siempre es por esta fecha, ¿no? Entre febrero, marzo y abril, en donde tienen muy bien medida la dinámica de la psicología social del venezolano. Pero creo que definitivamente el venezolano, a pesar de ser ingenuo, ha aprendido. Hay un segmento de personas que aprendieron muy a los golpes, muy a trancas y barrancas, y otros que han aprendido a adaptarse, ¿no? Inevitablemente lo que queda para cualquier ser vivo es la supervivencia, y han notado en este caso en el último año, que fue no solo desgastante, sino fue desmotivador, que una vez más la opción de la oposición no fue más que un juego orquestado, muy en silencio, pero al fin y al cabo funcionaron orquestadamente con la imagen esta de la bicicleta de la rueda de adelante y la rueda de atrás, para mantener en el poder, en este caso, el presidente Maduro, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de Guaidó Maduro es poder político 1, resto del país 0. Sí, Guaiduro. ¿Cómo puedes animar o qué recomendaciones nos puedes dar para sobrellevar de alguna manera, o por lo menos intentar sobrellevar esta actualidad, esta realidad venezolana? Creo que es muy importante, y eso el venezolano lo ha entendido desde un momento uno, es
una palabra que se oye terrible cuando tienes el agua al cuello, que es la palabra reinvención, ¿no? Porque no es lo mismo reinventarte desde tu propio interés que reinventarte por la necesidad, pero bueno, así es la adaptación y así es la evolución de los seres vivos y de las sociedades. Entonces, bueno, hay que observar las áreas de oportunidad. Allí entra un momento, un elemento clave que es el tema de las propias cualidades del venezolano, de las propias características y rasgos de su carácter y cómo utiliza esos rasgos de carácter para reinventarse y flexibilizarse. Buscar las áreas de oportunidad implica, pues, desde saber que ahora los tres rubros que más están funcionando son la medicina, la educación y, por supuesto, el tema de las divisas y el tema de la economía que es below the line, por no decir que es una economía prácticamente negra, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esos elementos están allí y te permiten reestructurar tu vida, ¿no? El venezolano, por ponerte un ejemplo, que es algo muy interesante, cuando uno habla de temas de mercadeo, tiene una característica muy divertida, o sea, somos muy duchos con la tecnología y con Internet, incluso personas de otras edades, de edades que fuera de otros países están ya están fuera por la brecha digital. Aquí vemos abuelos que están aprendiendo desde hace mucho rato a conectarse con Internet, con las capacidades de, vamos a decirlo así, digitales a su mano y con lo que puedan tener, pero de alguna manera pues tienen una relación con sus nietos en el exterior o sus nietos aquí en Venezuela después de la pandemia, tienen una relación con la digitalización bancaria, entonces ahí vemos unos nichos que a pesar de que hay unos que no estén bien adaptados, otros sí están haciéndolo muy bien. Con respecto a eso, uno de los rasgos de carácter del venezolano que da mucha risa es que por lo general el venezolano no compra en páginas web, es decir, va a una página web de ventas y no le hace tanto caso como le puede hacer caso a una cuenta de Instagram. Entonces, la experiencia de compra y la experiencia de usuario del venezolano está enfocada a la compra en Instagram, cosa que es muy divertida, porque tú dices, bueno, tienes una página web con todas las características y todas las bondades para construir y para y para tener una experiencia digital muy amena, pero nada, resulta que terminas haciendo cosas a la usanza básicamente de la confianza, ¿no? Que es decirle a alguien, mira, estoy viendo estos zapatos en tu cuenta de Instagram, en cuánto cuesta, dónde te deposito, en cuánto tiempo me llegan, dónde los busco, etcétera. Creo que ahí hay un elemento interesante, ¿no? El tema de la adaptación y la readaptación en estos tiempos. Y como experiencia venezolana también sabemos que funciona mucho el boca a boca, ¿no? Entonces tú utilizas, hay una generación que se vale de las aplicaciones o se basa en lo que encuentra en su propio timeline de Twitter o de Instagram o en sus propias redes sociales y hay otra generación que todavía responde al boca a boca. Mira, conseguí un combo de alimentos barato o conseguí unos medicamentos en una farmacia específica que es solidario, que tiene una relación empática con la gente. No es el caso en Venezuela de Farmarato, ¿no? Sin duda alguna es posiblemente una de las aproximaciones digitales y humanas más importantes que ha vivido el mercadeo, creo yo que incluso mundial, ¿no? Porque con excepción de la India, que también tienen como una experiencia de compra muy de supervisación, más que de supervisión, más de acompañamiento, pocas veces uno ha visto una respuesta de una empresa privada a una crisis como la nuestra, con una asertividad gerencial y una asertividad humana, porque eso es otra de las cosas, ¿no? Es una voz humana y detrás de la voz de esta de la cuenta marca. existe un ser humano que también siente y padece las vicisitudes del venezolano, ¿no? Varios de los expertos en blockchain, ¿no? Reconocidos internacionalmente, son venezolanos. Y, Así es. y también el auge de, por ejemplo, toda esta, no lo llamaría industria, toda esta actividad económica, ¿no? De intercambios, de canales de pago alternos a PayPal, ¿no? Últimamente, pues he sabido de empresas o han nacido empresas que me imagino que algunas o muchas serán venezolanas también, ¿no? Que generan estas plataformas de pago eh, increíbles y súper eficientes y cuánto quieres y te lo deposito aquí en dólares, en euros, en bolívares y te doy la mitad aquí y allá. Este, eso es refrescante hasta cierto punto, ¿no? Y me gusta que hayas tocado el nicho de la educación, porque efectivamente
por ejemplo, los profesores, ¿no? Hay un auge y hay una oportunidad todavía. Hay muchas oportunidades de que muchos docentes se creen su marca, su cuenta y empiezan a dar clases de su especialidad en línea para prácticamente todo el mundo, ¿no? Así es. Y bueno, eso es un poco que de lo que ha terminado haciendo el profesor promedio, ¿no? Cuando quiere salvar el semestre, de alguna manera, o generas una clase en streaming, o generas una clase online, o la grabas y después la dejas montada en YouTube para que la vean los alumnos. Esas son muchas opciones. Incluso YouTube está, bueno, hay un proceso ahorita, digamos, de crisis del algoritmo, por decirlo de alguna manera, o de modelo de negocio en donde lamentablemente estamos viendo que YouTube está desmonetizando muchísimas cuentas, no solamente de entretenimiento, sino de divulgación científica. Y muchos de estos divulgadores científicos, desde teoría de la física hasta matemática aplicada o incluso hasta canales de ayuda psicológica, están pasando a otras plataformas. Esto es triste porque, bueno, YouTube tenía una cantidad tiene una cantidad vamos a decirlo así, de características interesantísimas a la hora de subir amigablemente contenidos, pero con todo el tema de la crisis mundial, especialmente después de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, pero sobre todo agudizado con la pandemia, se está jugando mucho a la censura, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que tú dices la palabra vinculada a pandemia o coronavirus o algo por el estilo, hay una inteligencia artificial que revisa cuáles son esos contenidos y puede decidir si te lo desmonta o no. Perdón, incluso hay temas de denuncia que pueden ir desde lo absolutamente real y de lo absolutamente apegado a la verdad, pero también un grupo de denuncias específicas que sean anónimas. Si hay alguien que no te caiga, a quien no le caigas bien, puede generar también que cierren tu canal, ¿no? Entonces, estamos en un momento bastante débil para las libertades de comunicación, las libertades económicas, porque también, bueno, se ha hecho mal uso de las plataformas, ¿no? Internet no es mala ni buena, pero bueno, se puede utilizar para dar clases, para hacer pedagogía, pero también puedes utilizarlo para el tráfico de personas y para la venta de material ilegal. Entonces, bueno, al fin y al cabo no es la plataforma lo malo, sino es el uso ético del medio, de la herramienta. Entonces creo que ahí vamos a ver un traspase, sí, vamos a decirlo así, un trasvase más bien de muchos generadores de contenido, de muchos profesores, de muchos educadores y de muchos influencers inclusive, que están viendo que están mermando su capacidad de conexión con la gente, especialmente desde el punto de vista de la monetización, de poder hacer dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí van a aparecer algunas nuevas y eso también es interesante porque el venezolano está también encima de esas nuevas modas tecnológicas. Siempre hemos sido muy duchos los venezolanos con el tema de la conexión a lo digital y con la tecnología. Hubo un momento en Venezuela, entre el año 2004 y el 2009, si no me equivoco, en donde tuvimos a los mejores técnicos desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista de formación de arreglo de celulares, de arreglo de móviles. Eso, con el tema de la diáspora, muchos emigraron, unos tuvieron que cambiar de ramo, ahí está el tema de lo malo de la reinvención, ¿no? Que es básicamente adaptarte. Pero bueno, hay que tener fe en eso. Y volviendo al tema de la crisis venezolana, algo que sí quería decirte es que, bueno, no es la primera vez que Venezuela pasa por algo tan terrible. O sea, ya lo hemos vivido por lo menos 2 veces en 2 siglos. Somos muy, muy jóvenes en última instancia también como país. Y bueno, en el año 1830, y ya sea antes y después de la Guerra de Independencia y antes o después de la Guerra Federal, Venezuela estuvo prácticamente en el peor de los lugares de competitividad económica. No teníamos ni carne, ni cacao, ni café, después de ser los primeros productores incluso en el mundo, en muchos de esos rubros, pero bueno, pasaron 1 o 2 años y tuvimos otra vez un pico que nos levantó. Entonces creo que Venezuela tiene la capacidad natural y también ciertos momentos de capacidad humana instalada, capacidad de mano de obra instalada y capacidad de trabajo instalada, que bueno, simplemente tiene que ponerse a prueba. Y eso por supuesto está acompañado de la voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay posibilidad de ir hacia adelante. Igualmente creo que las relaciones económicas que se dan en el mercado, a pesar de que están muy supervisadas y prácticamente hasta diseñadas desde el poder central, le han permitido al venezolano tener ciertos niveles de libertad que no comprometen 100% su aparato ético. Es decir, no todo el mundo está testaferro de alguien
del gobierno o de alguien que esté trabajando con deseconomía, ¿no? Que se ha reducido, digamos, los niveles de separación. Antes eran 6 grados, ahora pareciera que son 3 grados. Todo el mundo conoce a alguien o tiene posiblemente un socio que hizo negocio con eso. Es inevitable en este tipo de ecosistemas, pero eso no implica que todo el mundo esté corrompido. Lo malo no son las cosas que te pasan, sino lo que haces a partir de eso que te pasa, ¿no? Es una verdad psicológica que sigue estando todavía sumamente vigente. Tú interactúas a diario, personal y profesionalmente, con, con muchas mentes pensantes, ¿no? Con participantes de la realidad venezolana desde la filosofía, desde la política, la economía, desde muchas áreas. Y, y has visto esto que acabas de comentar de cómo el venezolano, a pesar de que nos han dado y nos siguen dando con todo, siempre hay una, ¿no? Siempre resuelve, siempre hay un ingenio, ¿no? Y una resistencia y todavía una disposición a reírse. Cuño, eh, 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 no es por echarnos flores, pero está bien y a pesar de eso, yo sigo viendo, conversando con otras personas que hay ideas de seguir resolviendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es, para alguien que esté pensando o como desde tu perspectiva docente, que perdona que siempre vuelvo al tema del docente, ¿no? Este, ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían tres recomendaciones o tres peligros que tiene que considerar alguien que quiera emprender ahora en Venezuela? Bueno, fundamentalmente creo que con lo que hay que romper y todo emprendedor o toda persona que vive en estos contextos tiene que entender que debe ser flexible, ¿no? Lo que habíamos hablado, la palabra reinvención. Yo creo que así a simple vista hay tres grandes peligros, ¿no? Uno de los primeros peligros es el peligro de comprometerte éticamente, ¿no? El riesgo de caer en el juego de las deseconomías o de las economías ilegales. Es muy fácil estando desde la desesperación, aceptar como hacen muchas personas en el caso venezolano, bueno, estás quebrado, pero entonces viene la persona que quebró tu empresa o que quebró tu rubro y te dice, bueno, yo te voy a ayudar a salir de esto, pero bueno, ahora vamos 50 y 50 en papel, pero el 80% es mío y el 20% es tuyo. Estás tan desesperado que lo aceptas, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo ético con ciertos sectores y con ciertos rubros, ¿no? Vamos a decir así, otro peligro que existe inevitablemente es el tema de la descapitalización, ¿no? Ya vienes descapitalizado, tienes de alguna manera alguna forma de conectarte otra vez al sistema financiero a través de divisas o a través de criptomonedas, etcétera, etcétera. Ahí hay que manejarlo con mucho cuidado también porque, bueno, el mercado de las criptomonedas tiene sus altas y sus bajas, como al fin y al cabo funciona un poco, es una especie vamos a decirlo así, de hiper Wall Street. A veces tú tienes claro hacia dónde va el mercado, pero a veces no, a veces es mucha especulación. Y se ha convertido en el caso venezolano las criptomonedas en una herramienta más vamos a decirlo así, de convertirse en un escondrijo del el dinero ilegal que también se produce en Venezuela. Claro. Digamos que los riesgos están asociados con la ética estricto sensu, con tu actividad económica y vivencial estricto sensu, y el otro sería pues el tema de experimentar con cuidado el tema de cuáles van a ser la moneda con la que te vas a mover, si con divisas o cuál vas a utilizar para intercambio, ¿no? O si vas a hacerlo con el caso de las criptomonedas y tratar de entender esto que no solamente es la lógica del blockchain, sino también la lógica del trader, ¿no? En los últimos 3 o 4 años ha habido, como dices tú, también un repunte de traders que son muy interesantes porque, bueno, también el venezolano puede entender la lógica del mercado porque está viviendo todos los días la lógica de la aparición y desaparición artificial de rubros o la desaparición y aparición artificial de cualquier tipo de mercancía, ¿no? Entonces está uno más o menos como
al tanto de cuándo es real, cuándo es ficticio, y al fin y al cabo es una especie de juego de póker, ¿no? En el caso venezolano, esto es una especie de juego de truco perverso, en donde casi nadie le cree a nadie, es más el lenguaje que la acción lo que termina produciendo un éxito redituable. Y digamos que en tercer lugar, otro riesgo que es básico es el riesgo de la entereza humana. Es decir, lo primero que hay que cuidar en este tipo de ecosistemas políticos y criminales y ecosistemas políticos en donde la alterglobalización, donde entendamos que prácticamente el interés de países foráneos es quebrar todas las empresas privadas y todas las empresas públicas para ellos exportar su mercancía o convertir a países como los nuestros en simplemente unos lugares de extracción de minerales. El riesgo está inevitablemente conectado con lo que habíamos hablado en otras oportunidades en la conversación, que es el riesgo de tu entereza emocional y física. Se habla mucho del estoicismo, se habla mucho de que hay que ser resistente, se habla mucho de esta metáfora de que a veces es yunque y a veces es martillo. Creo que eso es clave, ¿no? Hay que entender que son momentos intensos y difíciles, pero que no es la primera vez que la humanidad pasa por eso, que tuvimos de alguna manera unos 60, 70 años en mucha comodidad. Bueno, hay que recordar que fue lo que pasaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que nunca la tuvieron fácil, y bueno, entender que hay países que tienen que por historia, por azar, vaya usted, por razones específicas, por casualidades o causalidades, tiene que vivir este tipo de procesos. Entonces hay que tener una entereza física y mental importantísima, porque ese es, digamos, el riesgo, ¿no? El riesgo es el quiebre psicológico y el quiebre emocional. Los venezolanos teníamos la tasa de suicidio más baja del continente y ahora se ha disparado. Existen suicidios en grupos etarios en los cuales uno jamás lo pensaba, en niños. Hay niños que se suicidan porque ven que el hermanito no va a comer y entonces, bueno, él muriendo va a ser una boca menos. Todas estas tragedias que ha estudiado la profesora Susana Rafali y muchos científicos sociales son constantemente apagados y constantemente callados por algo que es tan viejo como la propaganda política, que es ponernos a hablar de otras cosas, de cosas buenas o de cosas malas. Venezuela es un país de absoluto y total, en estos instantes, de unas disparidades terribles, y entonces, bueno, sales a la calle y ves a niños comiendo de la calle, pero te metes en Instagram y ves a una persona comiendo el plato más caro de Europa en el Hotel Humboldt, ¿no? Entonces, esas dos realidades pueden alterarte no solamente desde el punto de vista emocional, sino que también pueden generarte una disonancia terrible desde el punto de vista psicológico, y eso también es parte, pues, de un diseño político de destruir y desestructurar sociedades y de destruir naciones. Entonces, bueno, esos tres elementos están allí como vamos a verlo, ni siquiera como peligros, porque ya existen como peligros y los hemos solventado, ¿no? Hay que ver todo siempre como un área de oportunidad, hay que hacerle un análisis FODA a la vida constantemente, ver cuáles son las fortalezas y las oportunidades, las debilidades y las amenazas, Amenazas. porque es la única manera de equilibrarnos diariamente y poder seguir adelante. Sí, sí, lo que comentaste de los niños me tocó un poco, ¿no? Me movió un poco porque me hizo recordar y hago un inciso. Es que conecté con una noticia similar de un grupo de abuelos que, pues nada, el desespero es tal que optan por suicidarse, ¿no? Y esto lo callan, Exacto. ¿no? O ancianos que mueren de hambre en sus casas, ¿no? Que no es que no ocurra en cualquier parte del mundo, pero para los venezolanos es muy difícil darte cuenta que tienes a un vecino muerto al lado. Creo que en todas las residencias, en todos los edificios, e inclusive en muchas casas contiguas, ya sea en barrios o en organizaciones tradicionalmente de clase media, ha fallecido gente, y ni siquiera los vecinos se dan cuenta, ¿no? Eso pone por un lado la desnutrición. Y ahora actualmente con el tema del COVID-19, donde no hay una posibilidad sanitaria o clínica de poder ingresar, entonces, bueno, la gente se queda callada en su casa mientras se le pasa el COVID o se muere, ¿no? Ya, ya. Eh, Esto tiene que ser, es que me deja un poco sin palabras, ¿no? Pero sí, sí, de lo que acabas de explicar, pues me quedo con la idea de que es un tránsito. Lo veo como una, sí, es un tramo muy oscuro y no sé cuándo, pero sé que vamos y tenemos que salir, ¿no?
Así es una larga travesía en el desierto, estamos saliendo de un Egipto personal, hay muchísima fuerza en la cultura judeocristiana grecorromana, ¿no? Que también es parte de lo que ha ocurrido. Estamos tratando de sobrevivir muchas veces con unas herramientas obsoletas y por otro lado tenemos herramientas muy buenas que las dejamos de lado porque también los valores, como te digo, greco-romanos y judeocristianos están siendo constantemente atacados, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay mucha fortaleza en la familia, hay mucha fortaleza en el uno mismo, hay mucha fortaleza en la fe, pero hay que buscar también metanarrativas, hay que buscar metaexplicaciones de manera de que también pueda sobrellevar lo que es la crisis venezolana, que es una crisis estructural que se mantuvo en el tiempo, porque fíjate que volviendo al tema de cuando hace falta una cosa y cuando aparecen de pronto, o sea, la destrucción del aparato nacional implicó que no había proteínas en el mercado venezolano porque no había carne. Ahora hay una sobreabundancia de carne. ¿Por qué? Porque eso habla de que hubo una política de alguna manera, de taponear la posibilidad o de frenar la capacidad y la distribución de alimentos cárnicos, por ponerte un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tener claro. O sea, desde el punto de vista de la creatividad, creo que tenemos muchísimos elementos para seguir adelante. Los venezolanos tenemos lo mejor del tío conejo, lo tenemos. Que bueno, es tan viejo como la humanidad, es como Odiseo tratando de llegar a casa después de que estaba perdido en el mar, ¿no? Eso lo tenemos nosotros. Creo que lo tienen todos los seres humanos, pero digamos que nuestra tradición ibérica, nuestra mezcla bendita, gracias a Dios, de indígena, negro e ibérico, nos ha hecho también sobrevivir muchos elementos que para otras sociedades hubiesen sido prácticamente el punto final de su vida sobre la tierra, ¿no? O sea, con todo el genocidio que hemos sufrido, no fue el genocidio armenio. Con todo el sufrimiento que hemos tenido, no, pudiese estar a los niveles del Shoah, del holocausto eh, eh, hebreo, pero aquí estamos dando la batalla, ¿no? Entonces creo que eso es importante. También hay que, como decías tú, no es por echarnos flores, pero podemos ir adelante con esas capacidades de reinvención y con esas capacidades positivas de reinvención, con esas capacidades positivas de flexibilidad de nuestras actividades. Entonces, en el caso venezolano, el punto actual nos da, entre otras cosas, luces de que podemos estar mal, pero podemos ir hacia mejor siempre y cuando haya un mínimo de voluntad en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar con lo que hay y entre otras cosas hay que entender que nada es eterno, no solamente la vida en la Tierra, sino también los sistemas políticos tampoco son eternos. Eso sí, hay que entender que hay un marco global que está haciendo todo lo posible para que haya cada vez menos libertad de expresión, pero que haya, entre comillas, ciertas libertades económicas. Entonces, bueno, ya sea que nos vean como individuos de carne y hueso, nos vean como un número, todavía tenemos importancia para las grandes matemáticas que hacen los nuevos poderes económicos. Piensa en China, piensa en la relación con Rusia, piensa en Irán, piensa en Corea del Norte. Todas estas personas han apretado a sus nacionales, pero también les dejan ciertas libertades económicas porque eso inevitablemente sí funciona en la economía. Es decir, tú puedes tener una economía ficticia de bits y de bytes, pero la vida real se mueve a partir de las exportaciones y a partir del comercio entre las naciones. Creo que ahí hay una oportunidad también para entendernos como lo que somos. Venezuela es un subcontinente y al ser un subcontinente tiene un lugar en el mundo desde el punto de vista geopolítico, pero también lo tiene desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los recursos. Creo que este no es el final de los venezolanos, ni mucho menos, y van a seguir escuchándonos muchos más. Y ahí vamos a ver pues la fortaleza que tenemos, la posibilidad de saber hacer reingeniería. Fíjate que lo que uno oye siempre en el exterior es que el venezolano es muy trabajador y da un poco más, siempre está haciendo algo distinto, le agrega valor a todo lo que hace. Eso implica, por un lado, nuestras propias capacidades profesionales, pero también habla de nuestro ADN que resuelve para bien, por supuesto. Hay mucho tramposo y todos siempre tenemos claro que hay personas que no actúan de la mejor manera desde el punto de vista ético, pero digamos que el grueso de los venezolanos estamos haciendo la diferencia en distintas partes del mundo y sobre todo en el caso venezolano. Fíjate que la gente dice
que el venezolano es desconfiado y tal, pero en los momentos en los cuales no ha habido efectivo, que muchas veces, muchas más veces de lo que uno cree aquí en Venezuela, o se cae la conexión o se cae internet, hay gente que hace compras desde no solamente desde el sentido común, sino desde la empatía. ¿Cuántas veces no se ha caído el internet o no se ha caído la transacción en un local y te dice la gente, bueno, me lo pagas mañana o me lo pagas después o viene después? Ya estás asumiendo que tienes que hacerlo. Por supuesto, hay también otras experiencias de compra en donde la gente se pone un poco más quisquillosa, ¿no? O abusan demasiado. Pero bueno, son las microformas de la política y las microformas de la economía con las cuales también hay que lidiar. Si el dólar está en 1800 bolívares, te subes a un carrito, no tienes efectivo, cambias un billete de $1, te lo van a dar en 1200. Es un exabrupto, una exageración, pero bueno, tienes que hacerlo. En otras oportunidades hay señores que hacen transporte público que le dan la cola o no le cobran a las personas que no tienen el efectivo completo. Hay momentos en donde se ponen absolutamente y totalmente intransigentes y no dejan subir esas personas, pero digamos que el mercado regula. La realidad, al fin y al cabo, está conectada por un azar que no podemos como humanos prever. Es decir, el Estado planificador y la absoluta economía planificada siempre nos ha llevado al fracaso. Por eso hay que entender que existen una serie de mecanismos que inevitablemente desde el poder político pueden estrangularte, pero desde el punto de vista económico tienen que dejar por un lado burbujas y por otro lado tienen que dejar moléculas sueltas o átomos sueltos que permitan el libre intercambio económico, porque así es la vida real, así es la vida económica, desde el punto de vista del realismo de las transacciones. Joaquín, hablaste de fe, comentaste, hablaste de fe, de confianza y, y me llamó la atención cuando te pregunté por el libro que más consultas, que sea la Biblia, y es particularmente los Salmos. Coméntanos por qué, por favor. Bueno, fíjate, eso es bien interesante. No siempre tiene como un libro de cabecera o algo que retomas, ¿no? Yo creo que Salmos y Proverbios, específicamente Salmos, tiene una capacidad poética importantísima. Parte, pues, de muchas de las cosas que yo hago desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista, vamos a decirlo así, de trabajo empírico, tienen como línea conductora el hacer siempre un poco más de lo normal y hacer algo, una mirada distinta. Trato de darle una mirada distinta tanto a lo creativo como a lo investigativo, ¿no? Y digamos que los salmos tienen una fuerza muy interesante porque además es un momento en donde tú estás leyendo, cuando aprendes el contexto, cuando lo lees de primera, no tienes ni idea de dónde viene, qué es lo que está haciendo el escritor o el autor, pero bueno, es una voz, es una persona que está pasando las de Caín, está pasando cosas terribles, está en el peor de los momentos, está siendo perseguido, pero aún así le pide a Dios que lo ayude, y parte de esos cantos son agradecimientos, es decir, no dice Dios ayúdame, sino que dice gracias Dios por lo que me has dado, pero por favor ayúdame. Entonces, eso implica también que uno haga un balance de lo que tiene. No es lo mismo uno salir a la vida real diciendo estoy necesitado en este momento tengo entereza física, tengo respiración, tengo 2 manos, tengo capacidad de desplazamiento, puedo iniciar otras actividades, ¿no? Los salmos tienen pues digamos, ese trasfondo, ¿no? Son momentos terribles de crisis en donde agradeces primero y le pides a Dios después, y también tienes ese equilibrio entre a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Le pides a Dios, pero tienes que salir a la calle, le pides a Dios que te dé salud, pero tienes que ir al médico, le pides a Dios que te dé sustento para tu familia, pero tienes que pararte temprano a buscar trabajo o a hacer trabajos que a veces no te gustan. Yo creo que esto también nos ha dado a un gran sector de los venezolanos en el ego, ¿no? Uno crece a partir también de lo que sufre. Y bueno, los venezolanos fuimos muy sobrados todavía, incluso hay venezolanos que están pasándola muy mal en otros países y tienen pues ese ego disparado, ese ego subido, que no es malo porque en última instancia es un mecanismo de defensa, pero que nos da de alguna manera la respuesta de por qué a veces el golpe es tan duro. Bueno, el golpe es tan duro porque estábamos en un lugar inexistente, nos habíamos puesto literalmente en un lugar que solamente es para
para países que producían riqueza con trabajo y no con repartición de la renta. Entonces, digamos que este golpe al ego también es importante, ¿no? Nos pone en una situación como la que pueden traducirse en los salmos, pues gente que había sido rey un día y al día siguiente estaba siendo perseguida, envuelto en la oscuridad de la noche para que no nos mataran, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Los salmos tienen también como te decía, una tesitura poética maravillosa y te conecta pues con la fe, ¿no? Sabes que Dios siempre está allí y como dice una frase hebrea, Gam Sule Tová se traduce como todo es para bien. Entonces todo lo que tú vives, ya sea malo, es positivo, ¿no? Si aceptas el plan divino, ¿no? Si no crees en el plan divino, igualmente sabes que biológicamente todo lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces también hay que vivir eso con una mente muy fría. A veces uno se desespera y es inevitable, pero hay que poner la cabeza fría en este tipo de momentos. Hay que buscar perspectivas. Creo que la fe nos da una perspectiva muy importante, la historia nos da una perspectiva muy importante, la historia mundial, la historia regional, incluso las microhistorias, las historias personales. Desde el punto de vista psicológico, en Venezuela también ha crecido exponencialmente el tema de las terapias alternativas, pero eso también implica que estás buscando nuevas formas de entender tu inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, algo que uno habla con los argentinos y da mucha risa porque ellos vienen del futuro, ¿no? Ya pasaron por todo lo que nosotros hemos pasado. Sí. Nosotros ahorita estamos como descubriendo algo que se llama, descubriendo, tiene por lo menos 10 años en el mercado, ¿no? En el caso venezolano, que se llaman las constelaciones familiares, ¿no? Hay gente que está haciendo constelaciones familiares en Venezuela y que los ha ayudado a entender sus propios procesos. Y esas son unas microhistorias, es una especie de historia de la vida cotidiana donde tú sabes que a lo mejor tú no tienes que, diría uno, pues yo no tengo por qué pagar el karma de mi abuelo o de mi bisabuelo, pero a lo mejor hay una cosa que viene ahí en la familia que uno tiene que concientizar para que no se repita ni en uno, ni en sus hijos, ni en el resto de las líneas familiares. Entonces creo que eso es interesante, las constelaciones familiares, el hecho de que cada vez estamos haciendo más un viaje al inconsciente de la mejor manera, la búsqueda del trabajo psicológico y de la ayuda psicológica, la reconexión con la naturaleza, la reconexión con las personas de tu propio entorno. Hay gente que se odiaba siendo de la propia familia y la pandemia obligó a que establecieras unas mejores relaciones. Tal vez no son las mejores, pero ahora son colaborativas. Digamos que estamos siendo sometidos a muchísimas cosas y bueno, eso hay que verlo también en su justa medida. Si ocurrió, no importa lo que está ocurriendo, sino lo que yo voy a hacer con esa experiencia, sea buena o mala. En resumen, es un sentir y actuar desde la abundancia, ¿no? Desde lo que se tiene, Sí, ¿no? Que en todo caso el venezolano, o podemos decir, me incluyo, ¿no? Bueno, sabes lo que está pasando, pero hay que echarle pichón, ¿no? Así como, ujú, bueno, pa'lante, ¿no? El famoso pa'lante para allá, ¿no? así es. Sí, Y bueno, nada, asumir que todo es temporal, ¿no? En las economías en donde priva lo ilegal y en donde priva la actitud, por un lado, aprovechadora y por otro lado, revanchista, estas son las dinámicas que se dan, pero no todo tiene que ser así. Es decir, hay círculos en donde vas a tener que ser mucho más agresivo y mucho más tiburón nadando con tiburones, en otro vas a tener que tener literalmente un tablero de póker, en otro vas a tener que tener un tablero de ajedrez. Por supuesto, no puede ser el ser humano alguien 100% transaccional porque entonces no vives una vida plena, ¿no? Pero incluso en los momentos más transaccionales hay que entender que hay que desarrollar relaciones y estrategias ganar-ganar, ¿no? Creo que eso también es positivo, nos ha dado en el mejor de los sentidos, nos ha dado una sabiduría callejera y una sabiduría práctica que muchas personas no tenían. Yo creo que de esto definitivamente vamos a salir mejores. Por supuesto, a veces contextos terribles sacan lo peor de ti, es lo que le pasa a muchos venezolanos en el exterior, que tú hablas entre venezolanos en el exterior y dices, yo no quiero ser nada venezolano porque lo que están es viendo que te agarran, que te quitan, qué trampa te hacen, ¿no? Bueno, hay gente que está desesperada y esa es la única forma de actuar. Entonces hay que tener los ojos abiertos para no caer en estafa de tus connacionales o de cualquier otra nacionalidad. claro, claro. Y Joaquín, ya para ir cerrando, aunque
te confieso que me quedan muchas ganas de conversar y espero que volvamos a coincidir Sí con será. otros temas, por favor. Eh, Cuéntanos ya un lado personal, ¿no? Ya un hábito, tu hábito, ¿cuál es? Me da curiosidad eh, conocer tu hábito más productivo. Ok, yo creo que el hábito más productivo que puede tener cualquier persona que se dedique a escribir o a hacer cosas que primero se ponen en un proyecto y luego se ejecutan, creo que el hábito más importante suena a perogrullo, pero hay que levantarse temprano. Hay gente a veces que tiene problemas para dormir, a veces a mí también me pasa eso, pero nada mejor que despertarse a la hora que tú consideres que en donde vas a rendir más, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, dedicarle 10, 15 minutos a las cosas que vas a hacer durante el día. Poner por escrito es muy importante. La libretica que tienen todos los escritores, que es la libretica esta Hemingway, la Moleskine, la que usaba Hemingway, habla de que vas poniendo por escrito las cosas que tienes que hacer. Una vez que haces digamos, esa lluvia de ideas y de tareas, después las vas planificando, las vas poniendo en la semana. Eso es clave, hay que tener una planificación estructurada, flexible, porque de nuevo, en el caso venezolano, tú puedes tener previsto todo para que esté listo, pero se va la luz o se va el agua, o tienes que salir de emergencia, ayudar a alguien, o el transporte no funciona. Entonces, bueno, esos pequeños infiernillos hay que manejarlos flexiblemente. Pero digamos que lo principal es levantarse temprano y poner las cosas por escrito, creo que es lo fundamental. Y por supuesto, estar siempre conectado desde el punto de vista de la creatividad con aquellas cosas que te dan vida. Es decir, nunca dejar y ahí sí utilizar de la mejor forma la palabra infantil. Lo más bello que tiene la infancia es que tú estás siempre jugando. Entonces, en la medida que tienes una relación lúdica con las cosas, en la medida que estás jugando, es mucho más fácil ser productivo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que se le ocurren grandes ideas caminando, hay gente que se le ocurren grandes ideas corriendo, hay gente que se le ocurren grandes ideas dibujando. Esas cosas que te conectan con tu lado infantil y creativo, con tu lado derecho del cerebro, le dan el marco a la precisión y vamos a decirlo así, incluso hasta el seguimiento de las cosas que estás desarrollando en el día a día, ¿no? A veces es muy malo abrir demasiados flancos, eso me pasa mucho también a mí, pero bueno, hay cosas que uno deja hechas y van a seguir su camino y después pasas a otra cosa, ¿no? Eso creo que es importante, cerrar una cosa en cadena, pero saber que tampoco las cosas terminan, ¿no? Hay un ejercicio que a veces a la gente le genera angustia y dice, yo tengo demasiadas cosas por hacer y bueno, hice 10 cosas en el día y me quedan 8 más, ¿no? Y yo le digo, eso es bueno, malo es no tener nada que hacer. Entonces, muchos amigos míos me dicen, pero hoy tienes, de 20 tareas tienes hechas 14. Y le digo, bueno, gracias a Dios que todavía me quedan esas por delante, porque significa que tengo o metas, o tengo cosas que hacer, o tengo algunas otras cosas por las cuales me voy a ocupar en el futuro próximo. Entonces no hay que angustiarse cuando está sobredimensionado de cosas, hay que hacerlo, como dice el dicho, vamos a comernos el mamut, pero por piezas, ¿no? Claro, claro. Y con todo repertorio de actividades, con todos estos flancos abiertos, tienes que tener un kit de supervivencia, tu arsenal básico, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo indispensables? Ok, bueno, principalmente creo que el cuaderno y el papel es fundamental. Hay ciertas herramientas, hay muchísimas herramientas de planificación y de aplicaciones que te pueden funcionar para organizarte. Yo creo que el gratuito y el que mejor te funciona definitivamente son las herramientas de Google. Todas las extensiones de Google Chrome están ahorita súper chéveres. El calendario está chévere y lo conectas al teléfono y te avisa cuando tienes una reunión. Puedes programar las reuniones de Zoom o las de Google Meet o las de otras plataformas en donde estés trabajando, ¿no? Entonces, inevitablemente necesitas lápiz y papel, una buena máquina y, bueno, si tienes conexión a internet, chévere, y si no, bueno, nada, te aguantas y, bueno, grabas en un pendrive y vas a casa de un amigo o esperas a que regrese internet o vas a un cybercafé. Por supuesto, son momentos de pandemia, la gente está cada vez más ensimismada, entonces hay que contar con lo que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que el lápiz y papel y una buena máquina es más que suficiente. La planificación es clave y bueno, nada, estar siempre conectado con aquellas cosas que te siguen divirtiendo y bueno, habrán libros a los cuales uno vuelve, a los que uno regresa, pero digamos que
hay que llevárselo todo arriba, ¿no? Arriba en el coco, como dicen, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho también que dicen los judíos, que dice que hay tres cosas que no te puede robar nadie, ¿no? Uno es tu religión, uno tu idioma, segundo tu religión y tercero tu sentido del humor. Y esas tres cosas las puedes llevar contigo a cualquier lado. Entonces, bueno, tenemos el idioma español, tenemos el castellano, podemos comunicarnos muy bien, gracias a Dios. Hay un público inmenso en castellano con el cual podemos comunicarnos, no pensar nada más en el país, sino en todos los que hablamos español en el mundo. Tu religión, bueno, te conecta con unas relaciones intersubjetivas y tal vez cotidianas con otra gente, pero también te da fe, porque la religión es básicamente un tema de fe. Y por último, el sentido del humor, bueno, nada, tomarse las cosas con cierta dosis de optimismo y sonreír de las propias carencias y sonreír de las propias equivocaciones. Creo que eso nos hace mucho más humanos porque nos baja también los niveles de ego, ¿no? Claro, claro. ¿Tu mayor logro profesional? Siento que uno de los picos más interesantes de logro profesional es cuando tú concretas algo, ¿no? Pude publicar 2 libros en el año 2011 con la editorial Eclepsidra, uno de dramaturgia, una obra de teatro en tres actos para 3 actores, y que se llama El Tríptico de Caracas, Lo escuché llorar en mi boca, y pude publicar un libro de poesía, mi primer libro de poesía, se llamaba De cara al río. De cara al río estaba pensada, es como un homenaje también a los indígenas venezolanos, porque yo soy de Palo Verde, y esta zona Sucre es Petare, y todos los petareños, todos los paloverdeños sabemos que Petare significa el que mira el río, de cara al río, es decir, los indios Petare son los que estaban viendo el río Guaire, ¿no? Entonces, bueno, De cara al río, ese libro me dio mucha satisfacción. Tengo muchísimas más cosas, por supuesto, por publicar, como cientos de personas en el mundo, que ya se dará la oportunidad. Pero digamos que esos logros son interesantes, ¿no? Culminar una carrera, hacer una maestría, culminar mi tesis doctoral, que la terminé, pero no he podido defenderla por todos estos temas locos del país y de las universidades nacionales. Tal vez sea un hito, pero digamos que lo más importante, más allá de esos rituales de paso académicos, es tal vez lo que es por escrito, ¿no? Entonces creo que eso es chévere, ¿no? El sentir que hay un logro, más allá del premio o de la medalla o el trofeo, digamos que quede un registro físico y que la gente diga, mira, tengo tu libro, o leí tal poema, o me gustó tal cosa que escribiste. Creo que esas son satisfacciones chéveres. Claro. Y Joaquín, ahora sí, para cerrar, tu maestro inolvidable o tu maestra. Uh-huh. Bueno, sí, creo que uno nunca olvida a quien le enseñó a uno a leer y escribir, ¿no? Yo, bueno, soy hijo de maestra, mi mamá es maestra. Gracias a Dios, fue mi primera profesora maestra, me enseñó a leer y escribir. Uno nunca olvida eso. Entonces, bueno, inevitablemente la madre de uno es madre y maestra, ¿no? Naturalmente. Pero siento que hubo dos momentos en mi vida que me encaminaron, ¿no? Una vez vi un curso de literatura infantil en el colegio con Carlos Pérez Ariza, que es un escritor venezolano que actualmente vive en Canarias, que creo que fue el parteaguas para entender que a mí me gustaba el humor y que me gustaba la literatura. Eso creo que es clave. Ese fue, digamos, el maestro que hasta el día de hoy, desde el punto de vista creativo, siento que fue el que me abrió un mundo maravilloso, que fue el maravilloso mundo de la literatura en castellano. Y digamos que ya en la siguiente fase de mi vida, uno tiene como muchos profesores en la universidad y uno como que hace un compilado, uno hace un armado de los mejores profesores o de los profesores con que más uno hizo empatía, y hace como una especie de mix, de licuadora de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que la universidad también te da mucha perspectiva. Pero sin duda creo que el maestro original que me marcó hacia adelante, creo que fue Carlos Pérez Ariza. Él fue quien te presentó a Uslar Pietri de niño, ¿no? Exactamente, nos dio un artículo, un cuento bellísimo que se llamaba El Crepúsculo del Diablo, que era un diálogo de Yare que bueno, nada, que estaba literalmente cerrando las actividades del día, pero un cuento muy bello, y eso me abrió pues también a la literatura venezolana. Me obligó a investigar, me obligó a entrar a bibliotecas. Antes no había internet, por supuesto, entonces uno tenía que ir a una biblioteca a preguntar cuáles libros tenían, etcétera, etcétera. Qué bien. Joaquín, gracias. Gracias a ti, hermano.
toda esta experiencia, por todo este recorrido y esta montaña rusa de emociones. Así es. Coño, que te queda el nudo en la garganta y a la vez también emoción. Sí, ¿no? Y hay que seguir adelante. En última instancia, claro, estamos hechos de mucho sol, de mucho Mediterráneo, de mucho verde. De mucho verde, mucha tierra venezolana, y eso hay que asumirlo, ¿no? Claro. Ahí la vida no es 100% alegre ni la vida es 100% triste, hay que mantener ese equilibrio. Tal vez ahí los italianos son unas estrellas en eso, y por eso uno ve tantas películas italianas que te ríes y lloras a la vez, ¿no? Entonces, bueno, esas Genial. Cosas están allí. Encantado. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo. Hermano. Seguimos en contacto. Bendiciones. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Mil gracias. Bendiciones igualmente.